compartir el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Primero, saludar a la gente del canal. Estamos en el canal YouTube Roca Santa 2. Darle un clic a la campanita. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Comparte con tus amigos. Sé que este mensaje, muchos mensajes han sido de bendición para muchos. Y bienvenido, de verdad, este año vamos a seguir predicando la preciosa palabra. Ok, vamos a leer el libro de Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Dice: por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con, otra vez, diga conmigo, paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros ¿qué? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. El título del mensaje es: no estás tan seco como crees. No estás tan seco como crees. No vas a entender ahora, pero lo vas a entender después. ¿Ok? Miren, en este versículo que acabamos de leer, estos dos versículos, hay una palabra en común, y es la palabra paciencia. Y el apóstol Santiago coloca como ejemplo el ver la paciencia de un agricultor, en cómo espera el tiempo adecuado para sembrar la semilla. Y bueno, él primero busca un terreno, un buen terreno para abrir surcos, y luego que abonar o preparar la tierra. Luego dice que siembra la semilla y después que la cubre con la tierra, y luego que la cubre con la tierra empieza ¿qué? A regarla. ¿Ok? Y al día menos pensado, óyeme, empieza la semilla a brotar, sus tallitos, sus hojitas, pero luego tienes que esperar con paciencia. ¿Qué tienes que esperar con paciencia? El crecimiento de esa plantita, o sea, otro periodo hasta largo, hasta que al fin aparece el precioso fruto. Pero por supuesto que el agricultor, cuando ve ese fruto, se alegra, porque con el sudor de su frente logró el objetivo. Él logró el objetivo porque él sabe que en la venta de su fruto está el sustento de él y de su familia. Sin embargo, no todas las cosechas del agricultor son de manera exitosa. Hay momentos donde se acerca el tiempo de la cosecha y a veces caen lluvias fuertes, lluvias torrenciales, y muchas veces digamos el terreno queda totalmente anegado y la tierra, bueno, se vuelve prácticamente barro. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor se desanima, y se desanima porque sabe la pérdida que tuvo por causa cuando son demasiadas lluvias intensas. ¿Y cómo se siente el agricultor? Se siente frustrado. ¿Ok? Ahora, el agricultor no solamente depende de un buen clima, sino que también depende de que en sus siembras no haya plagas. O sea, no es fácil sembrar, no es fácil cosechar, no es fácil lograr el objetivo, en que la vida muchas veces nos presenta lucha. Ahora, no solamente el agricultor lucha con las plagas, sino que aparte de eso tienes que hacer otros gastos, comprar ciertos químicos, óyeme, para ver hasta qué punto se logra salvar la cosecha. Y eso, no toda la cosecha, cuando les colocan insecticida, no toda la cosecha, ¿cómo le digo yo?, se recupera. ¿Ok? Entonces,
Y bueno, pero ¿sabes qué me gusta del agricultor? Me gusta que este hombre cobra ánimo, vuelve y comienza. Usted no ve los campesinos o un agricultor, cuando ellos pierden algo, ellos vuelven y comienzan a sembrar. ¿Ok? Y ellos cobran ánimo y hasta que al fin logran el resultado esperado, cuando ya las lluvias son moderadas y tampoco hay demasiada plaga. O sea, cuando ellos recogen esa cosecha hermosa, para ellos es un logro. Y eso es lo que trata de decir el apóstol Santiago y lo colabora el profeta Isaías. O sea, de la manera en cómo el agricultor siembra para recoger fruto, de la misma manera el Señor nos planta en su casa para que nosotros multipliquemos nuestro fruto. Tú tienes que multiplicar un fruto en tu vida y te lo voy a explicar más adelante cuál es. Vamos a leer Isaías 51, Isaías 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. Dios nos trajo a este mundo. Dios nos plantó en este mundo. Ahora, hay dos clases de agricultores. El agricultor bueno, que es el Señor, y el agricultor malo, que es el príncipe de las tinieblas. Ya, mira lo que dice Isaías 61, 3. Pero la parte esta dice: a ordenar nación a los enlutados para darnos gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y mira que me gusta esta parte. Y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia. ¿Plantillos de qué? Tú y yo somos plantillos del Señor. Dios te trajo a esta tierra con un objetivo. Amén. Fíjate, dice: ustedes son mis plantas, yo los traje a esta tierra para sembrarlos. ¿Ya? O sea, hemos sido plantados aquí en la tierra, oye, para glorificar a Dios. Es lo que Él dice ahí. Yo los traje a ustedes a la tierra para glorificarme. Sin embargo, óyeme, nuestro crecimiento no ha sido, el crecimiento de todos nosotros no ha sido igual. Algunos han crecido en medio de muchas dificultades en la vida, ¿verdad? Que están prácticamente casi muertos. Hay gente que no quiere vivir. Hay gente que quiere morirse. Hay gente que está deprimida. O sea, la pregunta que yo te hago es: ¿cómo estás tú sembrado hoy delante de la vida? Delante de la gente. La gente te observa, la gente te analiza. Tus gestos, tus ojos, tu rostro demuestra cómo estás tú en el jardín del Señor. Tú estás en el jardín de Dios. Pero así como el agricultor lucha y no todos los frutos crecen igual, hay frutos que se enferman, hay frutos que les cae plaga, nosotros también estamos en las mismas. Por lo menos cada uno de ustedes tiene una carga distinta en la vida. Cada uno de ustedes tiene un sufrimiento en la vida. Cada uno de ustedes tiene un objetivo distinto en la vida. Sin embargo, hay personas que sufren más que otras. No sé cuál es el motivo, ¿verdad? Ahora, tuvo el Señor que aparecer en nuestra vida para sanar nuestras heridas. Tuvo el Señor que sanar nuestro corazón para sanar nuestras heridas. En esta semana me tocó alentar a una madre que su hija había sido abusada por un familiar. Una niña. Y tanto la niña como la madre tienen el corazón roto. Y sobre que es una familia muy cercana a ellos. Y eso ha sido algo que ha dividido a la familia. Cuando una persona en su niñez ha sido manoseada, ya el crecimiento empieza a tener defectos. La conducta de la niña o del niño
empiezan a tomar unos comportamientos anormales. ¿Ok? Sin embargo, me llama la atención algo, y es que muchos de nosotros, yo no sé qué prueba o cómo fue tu niñez, cómo fue la relación con tus padres, o cómo te trataron en tu casa, o cómo viviste el entorno en tu colegio, tu barrio, no sé. Pero lo lindo de todo fue que apareció Jesús en nuestras vidas y nos limpió con su palabra. Amén. Dice que sanó nuestras heridas y podemos, ¿sabes qué es lo más lindo? Nos limpió y nos sembró en su exclusiva parcela. Tú haces parte de la parcela del Señor. ¿Y sabes qué? Cuando Él te escogió de una manera muy amorosa, te plantó y hoy en día te está cuidando de una manera celosa. Dios te está cuidando de una manera celosa. Y sabes que empieza Dios a abonar cosas interesantes en nuestros corazones a través de la palabra. Nuestra tarea, óyeme, no es solamente leer la palabra, sino meditarla. Tienes que meditar, y no solamente meditar la palabra, sino hacedores de ella. Tú tienes que hacer lo que la palabra dice, no lo que el pastor dice o el sacerdote dice, no, es lo que la palabra dice. ¿Ok? La palabra me dice que yo tengo que dejar atrás mi pasado, sobre todo el pasado que me hace daño, que cada vez que me acuerdo de ese pasado me trae recuerdos tristes. Hay gente que no quiere saber nada de Navidad, hay gente que le da fobia a la Navidad, y de hecho a veces escuchamos canciones tristes de Navidad. Mamá, ¿dónde estaba Papito Dios? ¿Dónde están mis juguetes? ¿Se acuerdan de esa canción? O la canción del binomio de oro, ¿se acuerdan? Navidad, que hay familias donde no hay ni siquiera chicharrón. La vida es un mundo de contraste. La vida es un mundo de contraste. Hay personas que viven de sus recuerdos y cada vez que vienen esos recuerdos lloran. Porque son unas plantas que aún Dios, óyeme, saben que están enfermas, pero necesitan un trato especial a través de la palabra. Cada vez que tú vienes aquí, empieza Dios a regenerar. Empieza Dios a regenerar cosas nuevas en tu vida. Muchas veces tú no te soportas ni a ti mismo. Tú no sabes ni quién eres tú en realidad. Nos conocemos cuando estamos tranquilos, pero cuando hay presión social, cuando alguien te empieza a herir, cuando alguien te empieza a ofender, ¿cómo son tus impulsos? ¿Cómo son tus impulsos? La palabra me dice que yo tengo que perdonar a aquellos que me aborrecen, aquellos que no me dieron el suficiente valor. Y sabes que el perdón nos hace crecer de una manera sana. Amén. Amén. El perdón te hace crecer de una manera sana. Porque cuando en nuestra vida hay egoísmo y hay resentimiento, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestros pensamientos? Que yo necesito vengarme. ¿Sí o no? Yo necesito vengarme de ese que me hizo daño. Tremendo, ¿verdad? Entonces empiezo a llenar mi corazón de odio. En cambio, cuando yo creo en la palabra, cuando yo me apropio de la palabra me ayuda a sentir compasión por esa persona que me hirió, o esa persona que no me dio el valor, que cuando yo lo más lo necesitaba, esa persona decidió apartarme de su vida. Tremendo lo que hace la palabra. La palabra te regenera, la palabra te limpia, la palabra te llena de esperanza. Todo el mundo se ha vuelto motivador hoy, pero un motivador es algo distinto al que predica la palabra, porque la palabra tiene un efecto más allá de las palabras comunes. Aquí Dios, ¿sabes qué está haciendo Dios ahora mismo? Te está operando el alma.
Tu alma se está sanando ahora. A veces nos sentimos frustrados porque Él lo logró y yo no. Porque Él más rápido que yo, todo lo que Él toca se le abre. A mí, al contrario, todas las puertas se me cierran. ¿Dónde está Dios, pastor? Dios está ahí. Dios te está cuidando. Dios te está celando. Los ojos de Dios están sobre tu vida y tu familia. Porque yo tengo que tener compasión que alguien que me ha hecho tanto daño. Bueno, sencilla es la respuesta. Porque la persona que te hace tanto daño tiene un corazón lleno de oscuridad. Así es. El cual en esa persona habitan odios, amargura, envidia, celos. Son personas tristemente controladas por estas malas emociones. Sabes que a veces hay personas que no te quieren hacer daño, pero hay algo en ellos que los impulsa, que ellos mismos no saben por qué actúan así. Y prefieren irse para no hacer más daño. ¿Ok? Son personas que viven un caos emocional. Entonces es importante a veces colocarnos en los zapatos de esa persona. Y no permita que sus malos deseos que ellos tienden hacia ti no enloden tu corazón. No permitas que nadie embarre, perdonen la palabra, tu corazón. No lo permita. No es fácil. Cuando alguien te hiere, no es fácil. Pero escúchame, mantén siempre tu corazón limpio a través de la palabra. Como lo dijo Jesús en Juan 15:3. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:3? Cuando habló con los discípulos. Mira, Jesús sabía que delante de él, los discípulos, en ellos había envidia, arrogancia, exhibicionismo. Había de todos en ellos. Pero hubo un momento en que los sentó a todos 12 y les dijo algo. Les dijo esto: ya vosotros sois limpios por la palabra que les he hablado. Mira, la Biblia no es una palabra muerta. Con razón, el primer presidente de los Estados Unidos y el sexto presidente de los Estados Unidos dijo: de todos los libros que hemos leído en la vida, la Biblia me parece lo más espectacular. Pero es por eso. Es el único libro que es diferente a los demás, porque los demás libros se dejan leer. Pero la Biblia nos lee a nosotros. Nos lee el alma. Nos lee el pensamiento. Nos lee nuestros actos. Vosotros estáis limpios por la palabra. Me acuerdo que mi madre tenía una palmera hermosa y la quería tanto, pero al poco tiempo la palmera se enfermó. Las hojas de las palmeras se empezaron a rasgar y tenía una plaga como amarilla, redondita. Yo le dije: mami, tú no sabes que esa palmera se te está enfermando. Las hojas se ponían amarillas y se rasgaban. Dice: mami, tú no sabes que esa palmera tiene plaga. Y ella se puso triste porque ese era como su cuarto hijo. Le dije: mami, bueno, y compramos el remedio para... Y nada, le echamos el medicamento para la planta, el fertilizante, y nada. Cada día la planta se estaba secando. Y era porque era bastante grande. Y recuerdo que encontré un amigo mío muy querido, y él llegó a visitarme y dijo: ve, ¿y esa planta? Y yo: no, imagínate que esto. Y él me dijo algo práctico. Me dijo: mira, no te compliques en comprarle más medicamentos a esta planta. ¿Sabes qué hace? Coges agua, les echas coges una esponja, les revuelves, y cada hoja las va limpiando. Y dice: ¿qué? Tú sabes la cantidad de hojas que tiene esa palmera. Pero hazlo y vas a ver cómo va a cambiar la planta. Y yo recuerdo que lo hice,
Y con la paciencia, que ahí habla de paciencia, empecé a limpiar las hojas de la palmera. Y había algunas que ya no se podían hacer nada por ellas, ya estaban casi, como dicen los puertorriqueños, muertas, hojas secas. Y las arrancaba. Y al poco tiempo, con paciencia, nuevamente la planta, la palmera se empezó a embellecer nuevamente. Pero yo tuve que trabajar, y mi mamá también, un ratico todos los días, como me está pasando a mí con la rama tuya. Estás pendiente. A limpiarla, a limpiar, pero la planta volvió y regresó a ponerse hermosa. ¿Verdad? Al principio no se veía resultado, pero con el tiempo la planta se volvió prácticamente una palmera hermosa. Lo mismo hace Jesús con nosotros. Poco a poco, con su paciencia, Él nos está limpiando a través de su palabra. Todo lo que hay en nuestro mugre corazón, Él lo va purificando. Así. Dios te va a purificar. Dios te va a limpiar. Y, o sea, la verdadera felicidad en la vida es cuando tu corazón está sano. Eso es lo que da paz en nuestra vida. ¿Ok? Y nosotros necesitamos que purificar el fruto de nuestro corazón antes de su venida. Él viene. Amén. Él viene a recoger su cosecha. Amén. Pero Él viene a recoger la cosecha que buena. Así es. ¿Y cuál es la cosecha buena? Bueno, aquel corazón que está herido, pero está sano. ¿Me hago entender? Él viene. Él viene como un agricultor a recoger su cosecha. Ahora, ¿Jesús qué quiere? Jesús quiere ver la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Y qué es llenura del Espíritu Santo? Bueno, cuando en nuestro corazón hay amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, paciencia. Y eso está en Gálatas 6. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Usted ya no es el mismo de antes. Que le dan sus pataletas, normal. Que le entran sus chocheras, normal. Que es terco, normal. Pero llega un momento que dice, oye, yo tengo que cambiar. ¿O no? Hay momentos en que te provoca hablar y tú prefieres mejor callar. Eso es paciencia, templanza, dominio propio. Ahora, ¿cómo hace Dios para que en mi corazón se den impulsos buenos o emociones sanas? ¿Cómo hace Dios? Es una pregunta. Porque pastor, es fácil que usted dice eso y predica bonito, pero ¿cómo hace Dios conmigo? Porque yo soy peleonera. Yo soy peleonero y me gusta. Yo no me dejo echar nada de nadie. ¿Cuántos me han escuchado así a esto? Bastante. Y muchos de los matrimonios hoy en día se acaban por eso, por el orgullo, el bendito orgullo. Y tenemos que purificarnos de esa manera, ¿ok? Yo nací así, yo vengo de esa estirpe, vengo como mi papá y mi mamá, y tú no me vas a cambiar. Pero la palabra de Dios sí te cambia. Amén. Esa es la que cambia, así es. El mejor ejemplo que te voy a dar está en el Salmo 92, del 12 al 14. ¿Cómo hace Dios con mi vida para que yo cambie interiormente? ¿Ok? Y una vez les dije a ustedes que yo venía en un avión y traía una revista, y en la revista habían actores, periodistas deportivos, estaba César Augusto Londoño, estaba Cristina Lilay, una actriz, no recuerdo el nombre de ella, habían varios, y le hicieron una pregunta a todos, a cada uno los entrevistaron y le hicieron una pregunta: si tú llegaras a una isla y encontraras un baúl, ¿qué te gustaría encontrar ahí? Esa era la pregunta para todos ellos. Y yo miraba la respuesta en la revista y me di cuenta que todos, la mayoría, el 90% dijo, fíjate que a pesar de que eran famosos, a pesar de que tenían dinero,
Ellos no decían, quiero más fama, quiero más dinero. No, la mayoría dijo, quiero encontrar una paz en mi vida. ¿Cómo que se llama el presentador de Séptimo Día? ¿Teodoro qué? Manuel Teodoro. Era uno de esos que también anhelaba la paz. A veces lo material y la plata no es todo en la vida. A veces necesitamos la paz de Dios. Diga el que está al lado, tú necesitas la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Todos decían lo mismo. Ninguno quería ni playa, ni Cancún, ni Acapulco, ni Miami, ni el mar Mediterráneo. Todos decían, yo quiero una paz en mi vida. Lo más importante. Y eso es lo más importante. Lo más valioso. Se nos tiene precio. Salmo 92 del 12 al 14 dice, en sus manos, perdón, 92, 12, el justo, Florecerá como la palmera. ahí dice la palma, pero es la palmera, crecerá como cedro En el Líbano. en el Líbano, versículo 13, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, versículo 14, aún en la vejez, Fructificará. ¿estarás vigoroso? Ok, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor, amén. Mira cómo Dios compara cómo tu vida tiene que crecer como la palmera. Por eso puse el ejemplo de mi mamá con la palmera. Tú cada vez que vienes acá, ocurren unos espectáculos de Dios y son unos milagros silenciosos que tú no sientes ni bulla cuando Dios empieza a tocar las fibras de tu corazón. Tú no lo sientes. Tú piensas que tu vida es la misma, todos los domingos salimos, pero tú no te das cuenta, como la novela de Frank Kafka, La Metamorfosis. Dios empieza a orar como especie, una metamorfosis, pero buena, no como un insecto, como dice la novela. Pero Dios empieza a orar de una manera maravillosa que tú dices, wow. Oye, mira, me gusta esta comparación porque dice que el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Ahora, lo que el salmista daba a entender que cuando la palmera, oye, es sacudida fuertemente por el viento, la sustancia interna que hay en la palmera, ella corre, o sea, se va al extremo de su copa y ahí es donde empieza ella a florecer. Mira qué lindo hace la Dios la palmera. O sea, ¿cómo se sacude la palmera? Cuando el viento la golpea fuerte. ¿Te acuerdas cuando en la 44 teníamos palmeras? ¿Cómo se multiplicaban rápido? Y me daba cuenta que cuando hacían fuertes vientos, ellas nada. Y ese fuerte viento las impulsaba a que su sustancia interior corría hacia el extremo y rápidamente se multiplicaban las flores. Entonces, en pocas palabras, los fuertes vientos de las pruebas en nuestras vidas nos hacen florecer en todo, en la paciencia, en la paz, en la templanza. Amén, amén. Ay, pastor, yo no sé por qué nací en esa familia, porque Dios te necesitaba ahí. Porque es que todo lo queremos cómodo. Queremos nacer. Pastor, si usted supiera cómo es mi papá de regañón, cansón, mi mamá, que aquello, dejaron la chancleta, que no sé cuándo, que no. Mira, todo eso nos enseña a crecer. A crecer. El matrimonio. Ay. Te enseña a crecer el matrimonio. Amén, amén. Es sabrosa la luna de miel. Pero después. La de hielo. yo no he dicho eso, tú lo dijiste. O creces o creces. Ah, entonces se ven los defectos, empiezas, dime que tú, que yo te diré, mira, o sea, tremendo. Entonces, el matrimonio, cuando es plantado por Dios, es una bendición. Y por eso es que tú te encuentras con gente difícil. Y tú como que tratas de esquivarte, pero no es Dios. Esos son las dagas, esos son los aguijones que Dios utiliza para que tú aprendas a crecer. Nunca diga, hoy no lo soporto. Ojo. Porque cuando tú dices no lo soporto, aparece otro y peor, el doble de lo que tú tenías antes.
Tiene que decir lo soporto. Estoy que lo ahorco. Ok, gloria a Dios. Entonces fíjate, no existe otra manera de crecer en medio de la vida. Tenemos que crecer, aunque no te guste, en medio de la adversidad. Así es. Y por eso el apóstol Santiago decía: oye, hermano, cuando ustedes tengan diversas pruebas, gócense. Y yo decía: Dios mío, esto como es algo raro. Pero, óyeme, ¿por qué? Porque cuando tenemos muchos problemas, por lo general, ¿cómo andamos? Desanimados, tristes. Algunos se encierran, otros no comen, ¿verdad? Yo recuerdo que yo estaba pasando unas pruebas. Yo estaba soltero, joven y bello. Y recuerdo que estamos varios jóvenes ahí. Y llegó un predicador de Bucaramanga. Y Dios lo usó en profecía, le iba diciendo a un joven, y decía: wow, todas eran cosas buenas para ellos. Y yo también decía: bueno, si les está hablando bien a ellos, me tiene que hablar bien a mí. Y llegó fulanito, el Señor te dice, fulanito, el Señor te dice, fulanito, a ti, te dice el Señor, te vienen dos pruebas difíciles. Yo de esa le dije: ¿qué? Así dije. ¡Más todavía! Oye, preciso, yo decía, a todos le digo cosas bonitas, a mí me la vas a dedicar, le dije yo al Señor. Oye, preciso, me dieron las dos pruebas, tremendo. Dos pruebas duras, que me hicieron hasta llorar. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando yo me estaba más secando, que tú no estás tan seco como crees. Cuando yo pensé que me estaba secando, empezó Dios a reverdecer mi corazón. Aparecieron unas bendiciones grandísimas que nunca esperé en mi vida que iban a suceder. Detrás de cada lágrima, detrás de cada oscuridad, siempre hay un nuevo amanecer. Amén. Dile al Señor: Señor, yo voy a ver tu gloria. Esas lágrimas, esos sufrimientos, quizás para ti no tienen valor. Oye, pero para Dios sí. Así es. Quizás tú sientes que tu vida ha sido un desperdicio y quizás te sientes como que con remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué conocí a tal persona? No, todo en la vida no son accidentes, todos son propósitos. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ok. Una de las tantas clases de palmera da hasta 100 frutos al año. Posee frutos fuertes, tiene raíces, fuertes, que llegan hasta 6 metros de profundidad las raíces. Ahora, el creyente nació para florecer como la palmera y nació para ser longevo en el ámbito espiritual. Oye, ¿sabes por qué Dios te paga? Porque tú tienes que ser un longevo espiritual. Tú siempre, desde que conociste a Jesús, te tienes que mantener ahí. Tú estás aquí porque el Señor es el que te ha sostenido. Tú no has dependido de nadie. Tú no te has dado cuenta que tú has tenido problemas y todavía sigues amando a Dios. Por eso, porque Él te tiene sembrado como una palmera. Fíjate que la palmera crece de manera distinta al resto de los árboles. ¿Ya? Fíjate que me llama la atención cuando las ramas de los árboles se empiezan a secar. ¿Qué pasa ahí, Francisco? ¿Ya se muere? Tú ves una rama seca de un árbol, se muere, y ya tú dices, ya hay que cortarla, ya eso se queda, y después el viento las tira y se cae. En la palmera no. En la palmera se va secando. En medio de ese, el tallo de ellos es tan fuerte, tan rústico, tienen como un tallo de manera de cilindro y rústico, y son hasta apretadas, que ahí en medio de esa hoja seca aparece una hoja puntiaguda, verde detrás de lo seco. Mira, cuando el enemigo te empieza a secar tu camino y tu fe, tu esperanza, cuando todo crees que está perdido, aparece Dios con una nueva esperanza y dice: levántate que yo peleo por ti y pronto vas a ver mi victoria.
Dios a ti te va a revivir en lo seco. Yo no sé qué es lo seco en tu vida. Hay cosas que nos secan en la vida. Hay gente que vive del recuerdo, de la nostalgia, de la melancolía. Que todo pasado fue mi mejor, mi niñez. No. Tienes que enfrentarte a la realidad, al presente, al futuro. Tu esperanza no está muerta, tu esperanza está ahí. Y eso es lo lindo de la palmera. Que cuando la gente cree que se está muriendo, ella empieza, aún sin tú echarle agua. Nosotros tuvimos palmera. Y en medio de esa palmera, oye, ¿cómo soportaba el intenso calor? Hay momentos en tu vida en que tú sientes el calor, que te sientes solo, que sientes que nadie pelea por ti, que nadie se acuerda de ti. Pero acuérdate siempre, que siempre en medio de esa palmera está tu fe, está tu paciencia. Todo eso que tú lo ves en contra de tu vida, es porque Dios va a hacer algo poderoso más adelante en tu vida. Amén. Ten paciencia, dile al que está al lado, ten paciencia. Mira, nosotros siempre estaremos vivos por la palabra. No importa que las circunstancias te sequen. No importa que las palabras de alguien te empiecen a herir y te empiecen a secar. ¿Ok? No importa. Más bien prepárate porque Dios hará crecer en ti el fruto del perdón, de la compasión. ¿Y por qué no? Interceder por ellos también. Amén.